I want to welcome everyone this morning to King of Kings here. I pray that in the middle of all these trials and uncertainty, we have stayed close to God and stayed close to His Word and found safety and comfort in Him. Buenos días a todos aquí en la iglesia King of Kings Community Church. Mi oración es que en medio de todas estas pruebas y incertidumbres nos hayamos mantenido cerca de Él y de su santa palabra. Y a través de eso encontramos seguridad y consuelo en Él. Before I begin, I just want to pray and share a message from our treasurer. So let's pray. Father God, we just want to thank you for this lovely and gorgeous day. We pray, Lord, that your word may be taught here at this moment. Lord, that your word may just penetrate our hearts to the deepest parts of our bones, dear Lord, that we may take your word and just meditate on it today and put that word into practice. We thank you, God, that you are God. You are creator of heaven and earth. There is nothing that can move, not even a leaf from a tree without your permission. And we thank you, Father God, that you're in control of your church. We thank you, God, that you are embracing us in the midst of all these trials that this nation is going through. Lord, we thank you, Father God, because it's through these trials, Holy Father, we can see that there is a living God. May these trials bring this nation closer to you, Lord, and may your church be a light. May your church be the salt of the earth. May people run to you in the midst of all this situation. And we thank you, Lord, that you love us so much. In Jesus' name we pray. And everyone says, Amen. Again, this is a message from our treasurer and un mensaje de nuestro tesorero. And I thank Candy for this. You know, the expenses of our church still continues. It has to be paid on a weekly basis. Whether we're able to meet in church or rather we gather in our homes via live stream, the bills still got to get paid. Los gastos de iglesia deben pagarse cada semana. Continuarán sin, aunque nos reunimos en la iglesia o si nos reunimos en nuestros hogares cada semana participando a través de la transmisión en YouTube. And you will see that the services will stay the same. During our live stream worship service, we'll have an entire worship service including announcements, worship and praise, a reading of scripture, a message from Pastor Eddie, a collection of our tithes and offerings, followed by a closing prayer. Como verán, nuestro servicio de adoración sigue siendo el mismo, ¿no? Durante nuestro servicio de adoración en transmisión vivo, tendremos todo nuestro servicio de adoración, incluyendo anuncios, adoración, alabanza, una lectura de las Escrituras, un mensaje del pastor Eddie, una colección de nuestros diezmos y ofrendas y cerrando en oración. Now, you will have several ways to honor God through your collection and tithes in your home. Tendrás varias formas de honrar a Dios a través de su colección de los diezmos y ofrendas en su hogar. You may choose one of the following methods. Quizá puede elegir uno de los siguientes métodos. But remember also that we will not be meeting in our care groups or for Thursday night Bible study for quite some time. We don't know how long. Recuerde también que no estaremos reuniéndonos en nuestros grupos de cuidado o para el estudio bíblico de los jueves por la noche por un tiempo. Each offering that we receive from these groups, we dedicate ourselves to the missionaries. Cada ofrenda que recibimos de estos grupos, nos dedicamos a nuestras misiones. Please, please, please include your mission gifts along with your weekly tithes and offerings and mark the amount committed to the missions. Incluya, por favor, sus ofrendas de misión junto con sus diezmos y ofrendas semanalmente y marque la cantidad comprometida con las misiones. Those who are meeting in home and watching via live stream may choose to do the following. Aquellos que se reúnen en los hogares, como estamos haciendo ahora, y vean a través de YouTube, puedan elegir la siguiente forma. You can bring the check to Sunday
worship in your home. You can have a checkbook, or offer it before God in your home as a family. And at the end of the service, please mail your tithes and offerings to King of Kings Community Church, 5501 Lexington Avenue in Pensacola, New Jersey. The zip code is 08109. Durante el servicio en su hogar, ofrezca su ofrenda como familia ante de Dios. Y al final de este servicio, envíe sus diezmos y ofrendas a King of Kings Community Church en 5501 Lexington Avenue, Pensacola, New Jersey, 08109. Maybe you don't have a checkbook. Quizá no tiene una chequera. But you could put your cash in an envelope at your home, in your worship home with your family. Mark it with the date, your name, address, the cash amount included. Place the envelope in a secure place and bring it to church whenever we meet again as a community of believers. Toma un sobre y toma su efectivo en su hogar, en el servicio de su hogar. Márquelo con la fecha, tu nombre, su dirección y el total efectivo incluido. Coloque ese sobre en un lugar seguro y llévalo a la iglesia cuando podamos reunirnos nuevamente como la comunidad de Cristo. When you bring when you bring your offering to Sunday at your home, your worship service in your home, you can either pay by debit or credit card when you go online. Present it to the Lord when done with the service. Click on the donate button on our webpage, which will take you to PayPal for King of Kings Community Church. Complete the PayPal transactions and submit them. The church will be able to receive these amounts within 24 hours. And the way to do that is by going to the website, www.kingofkingspensauken.com, and hit the PayPal button. Traiga su ofrenda a la oración en su hogar y se puede pagar con tarjeta de débito o crédito. Presente su ofrenda al Señor cuando haya terminado con el servicio. Presione el botón de donación en nuestra página del web. Esto lo llevará a PayPal para King of Kings Community Church. Completa las transacciones del PayPal y envíalas. La iglesia recibirá esas cantidades dentro de unas 24 horas. Y el correo electrónico para King of Kings es lo siguiente: www.kingofkingspensauken.com. Bueno, ahora entramos en la escritura de la Santa Palabra. Vaya, busque la Biblia y vamos a ir al capítulo 6 de Juan y vamos a leer los versos del 1 al 15, y esta es la última parte. Go to chapter John in your word. We're going to read the scripture now, and we're going to be reading from verses 1 to 15, and this will be the last part of this message. So I'm going to read it bilingually. Amen? Amen. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades. Sometime after, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacían en los enfermos. And a great crowd of people followed him because they saw the miraculous signs he had performed on the sick. Y entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. And then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de las Pascuas. The Jewish Passover feast was near. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe. When Jesus looked up and saw a great multitude coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people?" Y él le preguntó, ¿dónde vamos a comprar pan para que coman esta gente? Y esto le dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. And he did this, he asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do.
Y en el versículo 7, ni con el salario de 8 meses podríamos comprar el suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. And Philip answered him, 8 months' wages would not buy enough bread for each one to have a bite. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo. Another of his disciples, Andrew Simon, Peter's brother, spoke. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Jesus said, have the people sit down. There's plenty of grass in that place, and the men sat down, about 5,000 of them. Jesús tomó los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, when they all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left and let nothing be wasted. Recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. In verse 12 says, una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que se quedaron para que no se pierda nada. And when they all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over and let nothing be wasted. En verse 13, verso 13, así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. And 13, it says, so they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over for those who had eaten. After the people saw the miraculous sign that Jesus did, they began to say, surely this is the prophet who is to come into the world. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, es verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándole cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. We thank God for his word. For those of us who were not here last week, I just want to share briefly what I spoke about. Para aquellos que no pudieron venir aquí la semana pasada, quiero compartir brevemente lo que prediqué. Last week I spoke about point 3, a positive and steadfast faith. And we were able to see that in John chapter 6, verses 10 to 13. La semana pasada pudimos ver el punto 3, una firme y positiva fe, ¿no? Y pudimos verlo en los versículos Juan 6, versos del 10 al 13. But we weren't able to finish. We had to stop at verse 12. Pero no pudimos terminarlo porque tuvimos que detenernos en el verso 12. We saw how in verse 10 Jesus said, Jesus spoke. And when Jesus speaks, listen, my beloved family, we need to listen. He spoke to the disciples and said these words, have them sit down. Vimos como en el versículo 10 Jesús dijo, Jesús habló. Y cuando Jesús habla, tenemos que escuchar. Les habló a los discípulos y dijo estas palabras, haz que se sienten. You know, God is speaking to this nation today. Dios está hablando a esta nación hoy. And we need to sit down and listen to him. Y tenemos que sentarnos a escucharlo a él. It says there, last week I spoke about, it said, make them sit down. We see that here, these words were a command to them. Vemos que aquí esas palabras fueron un mandato para ellos.
This was a test on their obedience. Esto fue una prueba de su obediencia. And a substantial test it was. The reason why I say that is because Jesus had spoken. Y fue una prueba sustancial, ¿no? La razón por la cual digo esto es porque Jesús había hablado. ¿Cuántos dicen amén? We see here that Christ here gives a command, and the command given was enough. That's all we need to hear. When Jesus gives a command, it is for us here this morning to obey. It's not for us to question or even to argue about it. Vemos que Cristo aquí da un orden, y la orden dada fue suficiente para esos discípulos. Cuando Jesús da una orden, nos corresponde a nosotros aquí esta mañana de obedecer esa orden y de no cuestionarlo, ni siquiera discutir sobre el asunto que nos está hablando. Not even to argue about the situation that he's talking to us about. So we see that the disciples obeyed the Lord's command. Have the men sit down. So entonces vemos que los discípulos obedecieron el mandato del Señor. Haz que se sienten. When they obeyed, it was here when Jesus dispensed his blessings. Cuando obedecieron a Jesús, fue aquí cuando Jesús dispensó las bendiciones. And their act of obedience, their faith becomes noticeable. And we see that every need there was satisfied. Cuando obedecieron a Jesús, fue aquí cuando Jesús dispensó sus bendiciones. Y por ese acto de obediencia, su fe se hace muy notable. Y vemos aquí cada necesidad en ese lugar fue satisfecha. We saw two observations from last week. Dos observaciones pudimos ver. First, when we look throughout scriptures, we see that God is a God of order, not of disorder. And it is the same with his word. Primero, cuando miramos a través de la escritura, vemos que Dios es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Y es lo mismo con su santa palabra. We saw it when the Jews came out of Egypt. They didn't come forth like a disorderly mob. They came out of Egypt. It was more than 1 million people in an orderly form. God had led them out of Egypt into the promised land. Cuando los judíos salieron de Egipto, no salieron como una multitud desordenada, sino que salieron de Egipto de forma ordenada. Casi más de 1 millón de personas salieron. Dios fue el quien los liberó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. And we see in 1 Corinthians 14:33, mark it down on your paper. Y podemos ver en 1 Corintios 14:33 dice, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. And the second observation, y la segunda observación, we see in this word, we see the importance regarding our spiritual life. Podemos ver en esta palabra la importancia con respeto a nuestra vida espiritual. You know, he says, have them sit down. Él le dice a esa multitud, dile a ellos que se sienten. You know what, family? During the midst of these trials, during the midst of this curfew, we need to sit down. A través de este toque de queda, a través de estas pruebas, de esta tribulación, es el momento de sentarnos. We must sit down. Why? So you and I can be fed. And this is so true. Just as much it is for the sinner as it is for the saint. Y es necesario, debemos de sentarnos. ¿Y por qué? Para ser alimentados. Y eso es tan cierto para el pecador tanto como el Hijo de Dios. We see the illustration of Martha and Mary. Martha was so busy ministering, getting things ready for Jesus and everyone else in the house. And instead of Mary becoming so busy with life, her sister, she decided to sit at the feet of Jesus to hear what he had to say to her. Vemos la ilustración de María, de Marta y María.
Marta estaba muy ocupada ministrando, preparando las cosas para Jesús y todos los demás en la casa. Y eso es bueno, hermano. Yo no estoy diciendo que eso es malo. And that's good that Martha was busy. I'm not saying that that's bad. Pero en lugar de que María se volviera tan ocupada con las cosas de la vida, decidió María sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que tenía que decir. My beloved church, it's the same way with us here this morning. Mi amada iglesia, es lo mismo con nosotros aquí hoy. Jesus wants to speak truth into our lives. Jesús quiere decir algo. Quiere hablar la verdad en nuestras vidas tan ocupadas. But we're so busy with life that we have no time. We have no time to seek Him so we can listen to what He has to say to us. Y estamos tan atareados, querida familia, con la vida que no tenemos tiempo para buscarlo, aún ni poder escuchar lo que Jesús quiere hablarnos. In Psalms 46:10 it says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in all the earth." Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. And this brings us to the point where we left off last week. Y esto nos trae donde dejamos la semana pasada. The words in verse 12, it says, when they were filled. And we see that in this verse 12 of chapter 6 of John. La palabra y cuando se saciaron. Y podemos ver este verso 12 en el capítulo Juan 6. When our God gives, you know what? He doesn't hold back. Aleluya. Cuando nuestro Dios da, Él no se aguanta. Como dicen los hispanos, Él no es tacaño. He provides abundantly. It is said in verse 12, and they were filled. Él provee abundantemente. Dice en el versículo 12, y se saciaron. What does it mean? ¿Qué significa que se saciaron? And they were filled. What a contrast from the previous statement of Philip, ¿no? When he said these words, ¿qué significa ser saciado? ¿Qué contraste con la declaración anterior de Felipe, ¿no? Cuando dijo esas palabras en Juan 6:7. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomarán un poco. What a contrast. Philip, with the lack of faith, and Christ here demonstrates, listen, demonstrates divine grace. Qué contraste, ¿no, Felipe, con la falta de fe? Y Jesús aquí demostrando la gracia divina. Did they deserve that grace? No. Ellos merecieron esa gracia. No, they didn't deserve it. But God gave them grace. Pero Dios dio gracia. Jesus Christ fed the multitude with His resources. And let me say this one thing, family. He left no one unsatisfied. That is my God. Jesucristo alimentó a la multitud con sus recursos. Y déjeme decirte algo, familia. No deja a nadie insatisfecho. He leaves no one behind. All who seek Him shall find Him. Todos que lo buscan, a Él lo encontrarán. It says there when they were filled. Dice ahí cuando se saciaron. His promises are this. Let me say this. Las promesas son estas. In John 6:35, mark it there on the paper. In Juan 6:35 dice, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree
no tendrás sed jamás. Now my question for us this morning, mi pregunta para nosotros en esta mañana es la siguiente. What are you filled with today? ¿Qué? En esta mañana nuestra pregunta es, ¿de qué está lleno hoy usted? ¿Qué significa ser llenado? What does it mean to be filled? ¿Qué significa ser saciado? This word filled is transliterated in the Strong's Greek Concordance as epimplemi. It means filled. It means to be satisfied completely. Esa palabra saciado o lleno se transcribe en el griego de la concordancia de Strong como epiplemi. Significa estar algo lleno, de estar completamente satisfecho. You know, my family, God wants to fill us. God wants to bless us. He wants to bless you and me with His peace, especially during this time of the coronavirus. He wants to give us that peace. Dios quiere llenarnos. Él quiere bendecirnos. Él quiere bendecirnos a ti y a mí con su paz, especialmente durante este tiempo de la virus, de corona. It is this peace that transcends all understanding. Jesus wants to fill you with His joy. He wants to fill you with His Holy Spirit. Es esta paz la que transciende de todo entendimiento. Jesús quiere llenarnos con su gozo. Él quiere llenarnos con su Espíritu Santo. This peace, though, I will say, can only be experimented by an intimate relationship with Almighty God. Esta paz, mi querida familia, solo puede ser experimentada a través de una íntima relación con el poderoso Dios. John 14:27, Juan 14:27 dice, Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Now look at it. Now look at what it says again in verse 12. Gather up the fragment that remain, that nothing may be lost. Ahora mira lo que dice en el capítulo 6 de Juan. Recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. When we observe this verse 12, we can see that there was bread and fish left over. Cuando observamos este versículo 12, podemos ver claramente aquí que había una sobra de pan y pescado. What I see is this, family. Lo que veo es esto. When God provides, He satisfies the need entirely and thoroughly. Lo que veo es que cuando Dios provee, Él satisface la necesidad por completo. Había satisfecho la necesidad sobre algo. He had fulfilled the need to where there was something left over. Satisfechó esa necesidad y sobró algo. It says here in John chapter 6, gather up the fragments. That's important, those words. Gather up the fragments. There was an abundance for all, but we see that the Lord would not allow anything to go to waste. What an excellent example from our Lord. Gather up the fragments. Aquí dice recoger los fragmentos, y fragmentos quiere decir los pedazos, ¿no? Había abundancia para todos, pero vemos que el Señor no permitiría que nada se desperdicie. Qué excelente ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recoger los pedazos. The fragments we need to watch over, my family, are the fragments of our time. How many times do we spend on things of no value to God? Los fragmentos que debemos vigilar y poner atención son los fragmentos de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces pasamos
nuestro tiempo en cosas sin valor para el Señor? How often do you and I take God's time and waste it away? ¿Qué frecuencia tomamos el tiempo de Dios y los desperdiciamos? Isn't that the truth? He says in the next part of this verse, let nothing be lost. En la siguiente parte de este versículo, él dice, para que no se pierda nada. Let nothing be lost. Gather up your wasted moments on things of no value. Sometimes your tardiness for service. Sometimes your cold affections towards the Lord. Sometimes your sluggish energies. Sometimes your neglected duties toward the church. He is saying, gather them up and let nothing be lost. He is saying, and use them for the glory of God. No dejes que nada se pierda, dice él ahí. Recoger tus momentos perdidos en cosas sin valor, tu tardancia en el servicio, tu frialdad hacia el Señor, tu vagancia, tus descuidados deberes hacia la iglesia. Él nos dice recoger y no dejes que nada se pierda. Usa esos momentos para la gloria de Dios. Now let's look at verse 13. Vamos a mirar ahora el verso 13 of John chapter 6, de Juan capítulo 6. It says, therefore they gathered them together and filled 12 baskets with fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Y miramos lo que dice en el versículo 13, ¿no? Recogieron pues y llenaron 12 cestas o canastas, ¿no? De pedazos que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. How interesting this verse. How interesting. Qué interesante este versículo. We see that Jesus gave unto the disciples, and then in turn the disciples gave on to the multitude. Vemos aquí que Jesús dio los panes y los peces a los discípulos, y los discípulos se lo dieron a la multitud. Do you know what that says to me? ¿Sabe lo que esto me dice a mí? It means that it's always a blessing to give than to receive. Significa que siempre es una bendición en dar a los demás en vez de recibir. As God's children, listen, como hijos de Dios, we should not worry about what we're going to eat. It is always a blessing to give than to receive. Usted y yo nunca debemos preocuparnos por lo que vamos a comer. Siempre es una bendición dar para adelante de que recibir. Especially in the time that we live in today with this epidemic of the coronavirus. Especialmente en el tiempo que vivimos en este momento, en la epidemia del virus corona. En Acts 20:35, en Hechos 20:35, dice lo siguiente. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Dear family, querida familia, what I'm trying to say is this, lo que estoy tratando de decirles esto. This is the time when we, as God's church, can take advantage of an excellent opportunity to share the love of our Lord and Savior to the community. Lo que estoy tratando de decirles esto. Ese es el momento en que usted y yo, como iglesia de Dios, podemos aprovechar una excelente oportunidad para compartir el amor de nuestro Señor y Salvador a esta comunidad. You have a neighbor on your right and you have a neighbor on your left. Tienes un vecino a tu derecha y tienes uno a tu izquierda. Before you go to the supermarket, knock on their door and ask them if there's a need that you can go and buy for them. Quizás antes de ir al supermercado, toca esa puerta y pregúntale si es necesario que puedes ir a buscarle algo en el supermercado. It's an excellent opportunity to share the gospel of love. Es una excelente oportunidad para compartir el evangelio del amor. Listen,
I'm not telling you that you need to preach to them now. Just show them some kindness. With this act of kindness, this they will always remember. Ahora, yo no estoy diciendo que le tiene que predicar. Solo muéstrales algo de amor, de amabilidad. Este acto de amabilidad, eso ellos siempre lo recordarán. We see that Jesus provided more than enough for the multitude. And even for his disciples, there was an abundant quantity for all that were there. Vemos que Jesús proveyó más que suficiente para la multitud. Incluso para sus discípulos había una abundante cantidad para todos los que estaban ahí en ese lugar. Why was this? ¿Por qué fue esto? It's all because the love that Jesus has for every one of us here this morning. Todo se debe al amor que Jesús tiene por cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Why are you so worried about what you're going to eat tomorrow? We are the children of the King. We don't need to worry about tomorrow. ¿Por qué estás tan preocupado por lo que vas a comer en el día de mañana? Somos hijos del Rey. No necesitamos preocuparnos por el día de mañana. He will supply all our needs. Él suplirá todas nuestras necesidades. How important are we to our Father? Cuán importantes somos para nuestro Padre. How crucial that whatever little detail in our lives, He cares about that detail. Cuán importantes somos para nuestro Padre, que es crucial que cualquier pequeño detalle en nuestras vidas, Dios se preocupa por ese detalle. It reminds me of the passage that speaks to this situation which I'm talking about. Me recuerda un pasaje que habla de esta situación de la cual estoy hablando en esta mañana. Last week a brother shared with me this passage, and he told me that God was speaking to him through His holy word. And I thought it would be a perfect time to share it with you, the congregation. La semana pasada un hermano querido compartió este pasaje conmigo mientras Dios le hablaba a través de su santa palabra. Pensé que este sería un momento perfecto para compartirlo con la congregación. Take this moment and write this passage down and study it in your time alone with God. Tómese este momento y escribe este pasaje y estúdielo a su propio tiempo a solas con el Señor. And we see this in Luke chapter 12, verses 22 to 34. Then he said to his disciples, therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat, nor about the body, what you will put on. Life is more important than food, and the body is more than clothing. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no se angusties por vuestra vida que coméis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn, and God feeds them. Of how much more value are you than birds? And which of you, by worrying, can add 1 cubit to his stature? Considere los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios lo alimenta. ¿No vales ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de nosotros podrá con angustiarse añadir a su estatura un codo? If you then are not able to do the least, why are you anxious for the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué se angustian por los demás? Considere los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more will He clothe you, O you of little faith? Do not seek what you should eat, or what you should drink, nor have an anxious mind. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a nosotros, hombres de poca fe? Nosotros pues no debemos de preocuparnos por lo que vamos a comer, ni por lo que vamos a beber, ni estés ansioso y inquieto.
For all these things the nation of the world seek after, and your Father knows what you need, knows that you need these things. But seek the kingdom of God, and all these things shall be added to you. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tienes necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas serán añadidas. Do not fear, little flock. Oh, I love those words. How I love those words. Do not fear, little flock. For it is your Father's good pleasure to give you, here goes the kingdom. Sell what you have. Give alms. Provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in the heavens that do not fail, where no thief approaches, nor moth. No teméis, manada pequeña. Qué preciosas palabras. No teméis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Vended todo lo que posees y dad limosna. Haceos bolsas que no se avejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Because where our treasure lies, that is where our heart will be. What we see here is that Jesus provides 4 important arguments about the emotion of anxiety. Lo que vemos aquí es que Jesús ofrece 4 argumentos importantes sobre la emoción de ansiedad. First, concern for worldly goods is foolish because life itself is more important than what sustains it. And we see that in verse 23. La primera preocupación por los bienes mundanos es una tontería, porque la vida misma es más importante que lo que la sustenta. Second, God will take care of his own, just as he cares for the birds of the air. Segundo, Dios cuidará de los suyos, así como cuida las aves del aire. And we see that in verse 24. Third, anxiety accomplishes nothing. Tercero, la ansiedad no logra nada. Fourth, as heirs of the kingdom of God, believers should not worry about earthly details. 4, como herederos del reino de Dios, los creyentes no deben de preocuparse por los detalles terrenales. Jesus calls each and every one of us here this morning to prioritize. He calls us to focus on the kingdom of heaven and not on things of the earth. Jesús nos llama a todos nosotros aquí en esta mañana en priorizar y enfocarnos en el reino de los cielos y no en las cosas de la tierra. Unfortunately, this is not what is happening today. Desafortunadamente, esto no es lo que está pasando hoy en día. It's a shame. It's a shame. Just the other day on the news, amid this COVID-19 virus, I saw people in the stores fighting for toilet paper, attacking one another for a roll of toilet paper. Es una pena. El otro día en las noticias, en medio de este virus, corona, vi que las personas están en el mercado peleando por el papel higiénico, atacándose unos a otros por un rollo de papel higiénico. Look at what John 6:13 says. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left over, those who had eaten. Nos dice en Juan 6:13, recogieron pues, llenaron a 12 cestas de pedazos, y cestas es canastas, que los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Many say that the 12 baskets symbolize God's provision for the 12 tribes of Israel. Muchos dicen que las 12 canastas simbolizan la provisión de Dios para los 12 tribus de Israel. But I think it would mean that there were 12 disciples. Let's look at it literally. Puedo ver que significa lo que veo literalmente, que habían 12 discípulos.
12 disciples gathering the 12 baskets that were left over. 12 discípulos recogiendo las sobras de las 12 canastas. My beloved church, we should never be anxious that there will never be enough left over for our needs. Mi amada iglesia, nunca deberíamos estar ansiosos de que nunca habrá lo suficiente para nuestras propias necesidades. What's interesting is that the disciples had more left over than they had in the beginning. Lo interesante es que los discípulos tenían más sobra que cuando tenían al principio. It says they filled 12 baskets. That's what it says. Dice que llenaron 12 cestas, canastas. Therefore, the 12 apostles were provided with ample supply for their use as well. Y por lo tanto podemos ver a los 12 apóstoles, ¿no? Los discípulos, se les proveyeron un amplio suministro para su uso también. These disciples were the ones who were blessed by ministering to the hungry multitude. Los discípulos fueron bendecidos a ministrar a la multitud hambrienta. What a benefit to all of us here this morning. Qué beneficio para todos nosotros aquí en esta mañana. What an encouragement to all of us here today. Qué bendición para todos nosotros aquí hoy. We partake in the blessings of Christ as we share that blessing with others. You hear that? Participamos de las bendiciones de Cristo al compartir esas mismas bendiciones que recibimos con los demás. Now look at what John 6 verse 14 says. Mira ahora lo que dice Juan capítulo 6 versículo 14. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet who is come into the world." Mira lo que dice en el versículo 14 de Juan 6. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. When we see this verse 14, this is a reference to the messianic prophecy given by Moses. And we see that in Deuteronomy 18, 15 to 19. Cuando vemos este versículo 14, esta es una referencia a la profecía mesiánica dada por Moisés en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Look what it says. Deuteronomy 18, 15 to 19. The Lord your God will raise up for you a prophet like me from your midst, from your brethren. Him you shall hear, according to all you desired of the Lord your God in Horeb. In the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, nor let me see the great fire among, lest I die. Any more, lest I die. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios, en medio de ti, de tus hermanos, a él. Oirés conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no me muera. And the Lord said to me, what they have spoken is good. I will raise up for them a prophet like you among their brethren, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command him. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. And it shall be that whoever will not hear my words, which he speaks in my name, I will require it of him. Pero a cualquier que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. What I see here is this, my dear family. This miracle, the provision of food, reminded the multitude of Moses. Reminded the multitude of Moses and the manna God had provided for them in the wilderness. They thought this was the Messiah that Moses had spoken about. Lo que veo aquí es que este milagro, la provisión de los alimentos, les recordó a la multitud de Moisés y el maná que Dios le había provisto en el desierto. Pensaron que era el Mesías del que Moisés habló. Now last week, we saw point 3. We were able to see a positive and steadfast faith. La semana pasada pudimos ver el punto 3. Vemos una fe firme y positiva. And we saw that in verses 10 to 13. And now we come to the last point, point 4 of this message.
llegamos al cuarto punto de este mensaje. And we see it in verses 14 to 15. Y lo podemos ver en los versos del 14 al 15. There is a materialistic faith that desires a worldly satisfaction. That's point 4. There is a materialistic faith that desires a worldly satisfaction. Hay una fe materialista que desea una satisfacción mundana. Let's read verses 14 to 15, and we're almost closing. Then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly a prophet who has come into the world." Therefore when Jesus perceived that they were about to come and take him by force to make him king, he departed again to the mountain by himself alone. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. What we see in this passage is a passage that represents a worldly faith. Lo que podemos ver en este pasaje es un pasaje que representa una fe mundana. It's the kind of faith that desires only the things of the earth and only earthly satisfaction. It is a faith that gives to receive something in return. Es el tipo de fe que solo desea las cosas de la tierra. Una satisfacción terrenal, mundial. Es una fe que da para recibir algo a cambio. It is the person that claims to believe, but only to receive the things from his world, from God. Es la persona que dice creer, pero solo cree para recibir las cosas de este mundo de parte de Dios. And I want to share with you all 2 observations regarding this point. Y quiero compartir con el pueblo de Dios 2 observaciones sobre este punto. First, we see this in verse 14. We see the people's profession. They said Jesus is the Messiah. Primero vemos la profesión de la gente, de la multitud. Dijeron que Jesús es el Mesías. After Jesus performed such a fantastic feat, the miracle of the feeding of the 5,000 with just a handful of food, the people professed him as the Messiah. They recognized him to be the prophet foretold in the Old Testament. Después que Jesús realizó una hazaña tan fantástica, el milagro de alimentar a 5,000 con solo un puñado de comida, la gente lo profesó como el Mesías. Reconocen que él es el profeta anunciado en el Antiguo Testamento. The second thing that we see here, the people's concept. Jesus is an earthly, materialistic, worldly king. Segundo, el concepto de la gente. Jesús es un rey terrenal, materialista y mundano. However, the people wanted Jesus as their king for the wrong reasons. They professed Jesus to be the Messiah, but they were thinking of an earthly, worldly king, a Messiah who could meet their personal or community needs. Sin embargo, la gente quería a Jesús como su rey por las razones equivocadas. Profesaron que Jesús era el Mesías, pero estaban pensando en un rey terrenal y mundano, un Mesías que pudiera satisfacer sus necesidades personales o comunitarias. The multitude wanted a Messiah, one who could provide food for their hunger, one who could provide healing for their sickness, one who could provide deliverance for their trial, one who could provide comfort for their sorrows, one who could provide peace through their disturbances, one who could provide victory over their enemies. La multitud quería un Mesías, alguien que pudiera proporcionarles comida para su hambre, proporcionarles sanidad para su enfermedad, liberarlos para de sus pruebas, proporcionarles alivio a sus penas, proporcionarles paz a través de sus disturbios y también la victoria sobre sus enemigos. Jesus, of course, can help us through any circumstance. Jesús, por supuesto, puede ayudarnos en cualquier circunstancia, but too many people have the same problem as this crowd. Excuse me. Pero demasiadas personas tienen el mismo problema que esta multitud. They have what we call a worldly faith. Tienen una fe cuyo nombre es mundana. A faith that only thinks in terms of physical and materialistic. Not a faith that is spiritual. Una fe que solo piensa en términos físicos y mundanos, no en lo espiritual. The Lord's concern is primarily
spiritual strength and spiritual blessings. The strength and the blessings that last forever. Now, the reason so many people forsake Christ is this. First, he requires the denial of self. 3 reasons. And I want to share with you the first one. He requires the denial of self. You have to deny yourself. In Luke 9:23 it says, then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily and follow me. La preocupación del Señor es principalmente la fortaleza espiritual y las bendiciones espiritual. La fortaleza y las bendiciones que duran para siempre. Ahora, la razón por la que tanta gente abandona a Cristo es por 3 razones. Y le voy a dar la primera. Él lo que requiere es que uno negándose a uno mismo. Y decía a todos, en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué es lo que quiere decir tome su cruz? What does it mean, take up your cross? It means to die to self. Quiere decir morir al yo. The second reason, Jesús requires a separation from the world. La segunda razón es que Jesús requiere una separación del mundo. Look what it says in 2 Corinthians 6:17-18. Therefore come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Salgan de medio de ellos, dice en 2 Corintios 6:17-18. Salgan de medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. And the third reason, Jesus requires for us to give what we have. Tercero, Jesús requiere que debemos dar lo que tenemos. Look what it says in Matthew 9:21. Mira lo que dice en Mateo 19:21. Jesus said unto them, if you want to be perfect, go sell what you have and give to the poor, and you will have treasures in heaven, and come follow me. Si quieres ser perfecto, Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígame. I read a story about John Eliot. He was a Puritan missionary to the American Indians in the 1600s. Leí una historia de John Eliot. Fue un misionero puritano hacia los indios americanos en la época de 1600. John Eliot was a very generous pastor, often giving more than he could afford. One day, the parish treasurer, on paying his salary, told the pastor, John, that he should take all his pay home with him without giving any of it away to anyone. John Eliot fue muy generoso, a menudo dando más de lo que podía dar. Un día el tesorero de la parroquia, al pagar su salario, le dijo al pastor que debía llevarse todo su sueldo a su casa sin regalarle nada a nadie. He put the money into a handkerchief and departed home. Puso el dinero en un pañuelo y se fue a su casa. On his way, he called to see a poor sick woman. On entering, he gave them his blessing and told them that God had sent them some relief. Al entrar, les dio su bendición y les dijo, vio una mujer pobre y enferma, y le dio su bendición y le dijo que Dios les había enviado algo de alivio. The poor lady and her family shed tears of gratitude as Eliot, with moistened eyes, began to untie the knots in his handkerchief. La pobre dama y su familia derramaron lágrimas de gratitud. Cuando vieron al pastor Eliot con los ojos húmedos, comenzó a desatar los nudos en su pañuelo. After many efforts to get his money, his patience at the perplexity of delay, después de muchos esfuerzos para obtener su dinero, su impaciencia ante la perplejidad de la demora,
he gave the handkerchief and all the money to the mother of the family. Él le dio el pañuelo y todo el dinero a la madre de esa familia, diciendo él con una voz que temblaba: he aquí, mi querida, tómalo. Creo que esto fue diseñado para ti. He said with a trembling voice, here, my dear lady, take it. I believe the Lord designed it all for you. I pray that in the midst of these times, that you do the same. You can give. And I'm not talking about money. I'm talking about time. That you can give more of your time to the Lord and more time to others. Espero, familia, que durante estos momentos tan difíciles que usted puede dar, no dinero, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de dando su tiempo. Dando tu tiempo más al Señor. Y más que todo, dando su tiempo a otros. If you're there in your house, let's all stand. Let's grab each other's hands. Si está ahí en su hogar en ese momento, vamos todos a pararnos, agarrarnos de nuestras manos y vamos a orar. And let's stand and pray. Father God, grant us more grace to be diligent in our duties, faithful in our devotion to Christ, clear in our testimony to the world, steadfast in our defense of the truth, and nurturing in our service to you. Padre Dios, concédenos más gracia para ser diligentes en nuestros deberes, fieles en nuestra devoción a Cristo, claro en nuestro testimonio al mundo, firme en nuestra defensa de la verdad y en nuestro servicio a usted. May all our conduct, oh Father God, be worthy of the gospel of Christ. Que toda nuestra conducta sea digna del evangelio de Cristo. May every aspect of our lives bring honor to our Savior and our Lord Jesus Christ. Que cada aspecto de nuestras vidas honre a nuestro Señor y Salvador, nuestro Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. In whose name we pray, en cuyo nombre oramos. And the family says, Amen. Y la familia dice, Amén.